Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el búho, el somormujo y el ibis. Siéntese, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar en la lista de estas aves inmundas por su naturaleza. Continuamos con 3 aves más señaladas por Dios: el búho, el somormujo y el ibis. En lo personal, es la primera vez que estoy analizando, meditando a detalle estas porciones de la Escritura llenas de revelación espiritual. Y yo creo que también usted es la primera vez, ¿verdad?, que está escuchando, que está meditando sobre estos textos del Antiguo Testamento llenos de revelación espiritual. Debemos de considerar que el contexto de esta revelación es Dios hablándole al pueblo de Israel a manera de real sacerdocio, para que no se contaminaran comiendo estas aves que tenían naturaleza inmunda. Y detrás del mandamiento literal del antiguo pacto, la prohibición de no comer estas aves, hay una enseñanza espiritual para nosotros ahora como iglesia, porque ahora nosotros somos la realidad del real sacerdocio. Lo que en la antigüedad era una figura en el pueblo de Israel, ahora nosotros somos la realidad del real sacerdocio, y el Espíritu Santo ocupa estas aves para señalarnos aspectos inmundos, acciones inmundas, hábitos inmundos que no debemos de practicar. Lo que les estoy compartiendo entonces es la sabiduría del Espíritu Santo expresada en seres, criaturas y aves de la creación. Vamos a comenzar con el búho. La palabra búho se traduce de la palabra hebrea kosh, que significa cavidad, y se traduce como búho por la cavidad de los ojos de esta ave. Se dice que el búho, a diferencia de las otras aves, tiene una cara muy parecida a la forma humana, ya que los ojos los tiene enfrente, así como nosotros, de adelante, no los tiene al lado de la cabeza como las demás aves, que tienen un pico y sus ojos los tienen en la parte lateral de la cabeza. No, el búho los tiene de frente, y es en esa cavidad de la cara donde tiene el ojo. Por eso la palabra original kosh, hebreo, significa cavidad. Literalmente significa cavidad. De esa palabra hebrea kosh se traduce la palabra búho, hablando o refiriéndose a la cavidad que tiene en la cara y la forma de los ojos. En lo natural, el búho es muy astuto y es amante de vivir en las tinieblas. Por naturaleza es un ave que frecuenta, vive, se encuentra en los lugares de mucha oscuridad. Y desde esos lugares de oscuridad se deja caer a una tremenda velocidad desde las alturas para tomar las presas, los animales que se comerá. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque el lugar donde frecuenta, el lugar donde vive, la oscuridad, las tinieblas, nos está hablando, nos está revelando espiritualmente un estilo de vida que a Dios no le agrada. Hablando netamente en lo espiritual, que el búho habite en lugares de oscuridad representa espiritualmente aquel estilo de vida donde no hay luz espiritual, donde no hay revelación. Acuérdese, en la palabra
la luz representa la sabiduría. La luz representa la revelación de Dios, la sabiduría de Dios. Las tinieblas representan, hermanos, el vivir a ciegas, el vivir extraviado, el vivir perdido, el vivir en oscuridad, el vivir en falta de entendimiento, de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios. Entonces la oscuridad habla de un estado donde la persona puede carecer de la revelación de Dios. El búho usa la oscuridad para atacar, destruir y matar. Y esto es muy característico de las personas que viven sin revelación de Dios. Estas personas cegadas en su entendimiento, viviendo espiritualmente en tinieblas, viviendo en oscuridad por carecer de revelación de la sabiduría de Dios. Hermanos, en ese contorno o en ese contexto de vida, estas personas que carecen de entendimiento, de discernimiento, de revelación, se tornan muy destructivas, así como el búho. Y van destruyendo sus vidas, sus hogares, sus familias, por carecer del entendimiento pleno, claro, de la voluntad de Dios. Acuérdense que la Biblia revela a Dios como un Dios de luz y que en Él no hay oscuridad. Entonces, habitar en la oscuridad, hermanos, es una abominación delante de Dios. Siempre la oscuridad se relaciona con la obra maligna, no con la obra de Dios. Podemos ver al principio de Génesis cómo Dios hizo la tierra perfecta, Génesis 1:1, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían sobre la faz del abismo. Y ahí se puede mirar la obra destructiva del mal. Siempre las tinieblas se relacionan con lo maligno, con lo peligroso. Aún en lo natural hay más seguridad andar en el día que andar en la noche. Se expone uno a muchos peligros cuando uno anda en la oscuridad, en la noche. En la luz del día uno va caminando y uno se siente tranquilo, seguro. Pero no es lo mismo andar en la madrugada. Imagínense en lugares solitarios a la 1, 2 de la mañana. No es lo mismo. A veces cuando yo viajo en carretera, algunas veces, hermanos, me he salido de la ruta en la madrugada. A veces por andar buscando hotel, cuando llego a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, a las 12, 1 de la mañana, después de haber manejado varias horas o todo el día. Y me ha pasado, hermanos, que en esa hora de las madrugadas a veces he entrado a lugares donde está completamente solitario. Una vez iba yo a Tijuana y tuvimos un atraso como pues llegamos a las 4 de la tarde en ese lugar y salimos a las 2 de la mañana en un atraso de la carretera, que hubo un accidente. Y como a las 3 de la mañana, hermanos, ya iba yo cansado y no quería yo continuar. Y entramos a un lugar que se llama Magdalena de Quino. Y en ese lugar, hermanos, nos metimos al centro buscando un lugar para descansar un par de horas y no había nadie en ese lugar, completamente solitario, ni policías, nada, ninguna alma en pena en ese pueblo, hermanos. Le dije, pues, ¿qué andamos haciendo aquí? Vámonos, porque aquí está peligroso. Entonces la oscuridad siempre se relaciona con la obra maligna, hermanos. En lo espiritual hay mucha maldad, hermanos, en las altas horas de la noche. ¿Ok? Entonces el búho, por su estilo de vida, también vivir en la oscuridad, habla de llevar una vida solitaria. Es un ave completamente solitaria. Su comportamiento agresivo lo lleva a vivir en la soledad. Y esto es una característica que la Biblia revela. Vamos a ir, por favor, vamos a ver este texto que describe esta característica del búho.
Salmo 102 o 102, versículo 6. Mire cómo la palabra describe esta característica del búho. Soy semejante al pelícano del desierto. Bueno, ese animal llamado, esa ave llamado pelícano, lo vamos a mirar en los miércoles que siguen, Y dice, soy como el búho, ¿de qué? De las soledades. O sea que Dios revela que el búho tiene una naturaleza muy solitaria. La otra vez dije que la soledad de manera temporal es buena, pero ya de manera permanente no es agradable a los ojos de Dios, porque contradice el principio de revelación que no es bueno que el hombre esté solo. Y el búho nos revela esta característica de vida de vivir solo, principalmente en la oscuridad. Increíblemente esta ave le agrada vivir solo y en la oscuridad. Y esto es propio o a causa de la conducta que tiene el búho. El búho, hermanos, no comparte con otras aves, se aísla por ser peligroso y agresivo, revelando el estilo de vida de algunas personas que por tener una conducta agresiva, peligrosa, peleonera, terminan viviendo solos o abandonados en la vida. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Esto es lo que revela la naturaleza, la conducta y el comportamiento del búho. Esta clase de conducta, hermanos, expresada en la naturaleza del búho, es inmunda a los ojos de Dios. A veces yo escucho testimonios o en las redes sociales hay videos, hermanos, de que muchas personas llegan a la vejez completamente solitarias. Y cuando yo veo esos casos de viejitos solos, abandonados, o viejecitas solas o abandonadas, siempre medito en esto: ¿cuál será la razón del por qué llegaron a esa condición de vida? Siempre que una persona llega a la vejez y llega completamente solo, sola, abandonada, en ese contexto de vida se culpa a los hijos de ingratos. Pero hay que ver también qué clase de papá fue cuando estaba bien, cuando estaba joven. También tiene que ver qué clase de mamá fue, cómo se portó con los hijos, cómo cuidó a los hijos, qué clase de atención le dio a los hijos. Porque muchas personas les pasa como el búho, terminan solos, abandonados, por tener un estilo de vida corrupto, agresivo, violento. Qué tremendo es llegar en esa condición, por tener un mal comportamiento, por tener un mal carácter, provocar que las demás personas se vayan de nosotros, provocar que los demás se aparten y terminar como el búho, completamente solitario. Por eso la enseñanza para nosotros, hermanos, es que los creyentes debemos de tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, tener control de nuestro carácter, no ser agresivos con los demás, porque esto provoca que muchas personas se alejan o se alejen de nuestra vida y al final podemos quedar completamente en la soledad. Esto es lo que Dios, la sabiduría de Dios nos está señalando como el búho. No seas como el búho, no provoques el quedarte solo o sola por tener una naturaleza agresiva, violenta. No provoques quedarte en la soledad por carecer de entendimiento,
por carecer de sabiduría, por llevar una vida falta en la revelación de la palabra. Esto es lo que Dios nos está mostrando con el búho. Vamos a regresarnos a Levítico 11:17. Amén. Yo creo que Dios es claro en la forma de cómo nos está enseñando lo que debemos de evitar, lo que Dios quiere que usted evite, lo que Dios quiere que yo evite en lo que está revelado en el búho, ese mal comportamiento. ¿Ok? Vamos a continuar con el somormujo. Gloria al nombre del Señor. El somormujo también es otra clase de ave que tenía que ser considerada inmunda. Y es una ave acuática con una característica sobresaliente principal, que puede tardar mucho tiempo con su cabeza sumergida bajo el agua. Esta ave siempre se encuentra merodeando alrededor de las lagunas, los arroyos, los estanques. La palabra somormujo se traduce de la palabra hebrea shalak. Y esta palabra hebrea shalak, de donde se traduce somormujo, literalmente significa zambullidor. Zambullirse, meterse, sumergirse. De ahí se traduce la palabra somormujo de la palabra shalak, que literalmente es eso, sumergirse. Y esta ave tiene la costumbre de esconderse bajo la superficie del agua, como lo revela la palabra, el significado hebreo de zambullirse, quedarse sumergido aproximadamente casi un minuto. Mete el pescuezo y ahí se entierra en el agua, y puede tardar hasta un minuto ahí metido. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál será el propósito de tener esta habilidad de meter la cabeza, esconder la cabeza bajo el agua? Hay un propósito y hay una razón. La naturaleza de esta ave, de tener esa capacidad de meterse bajo el agua, revela su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Devorar peces. Se dice que esta ave tiene una característica por tener un apetito feroz por devorar peces. Y por esta razón, de lo que come, revela inmundicia delante de Dios. En lo espiritual, el que tenga un apetito feroz de estar tragando peces y peces y peces, porque ese es el propósito que se mete bajo el agua, para cazar los peces que andan dentro del agua. Y puede tardar mucho tiempo ahí, hermanos, con la intención de tragar, agarrar, atraer, pescar la mayor cantidad de peces. Por ello Dios señaló que tenía que ser considerada inmunda por lo que expresa espiritualmente. Los somormujos, comedores de peces, representan a las personas destructoras de la fe cristiana. Acuérdese lo que anteriormente había dicho yo con la gaviota, si no mal recuerdo, o no recuerdo qué otra ave también era devorador de peces, que en la palabra los peces representan a los creyentes. Entonces, el somormujo representa esa obra maligna, destructiva de la fe de los creyentes, aquellas personas que son tropiezo y estorbo para la vida cristiana. El somormujo, con esta acción feroza de estar trague y trague peces, hermanos, representa a las personas que tienen una naturaleza de aborrecer el evangelio, los que son burladores de la fe, personas con hábitos inmundos a los ojos de Dios. Por ejemplo, los que se consideran ateos, aquellos que dudan de la existencia de Dios, aquellos que se oponen a la fe del evangelio,
personas con esta mentalidad son inmundos a los ojos de Dios. Todas aquellas personas que buscan destruir la fe cristiana, que son opositores, que son perturbadores, hermanos, que expresan inmundicia en sus personas. Aquellos que tienen, hermanos, el espíritu del anticristo, aquellos que actúan con un espíritu anticristiano, que perturban la fe de los creyentes, esos, hermanos, la naturaleza inmunda de sus acciones está representada espiritualmente en la forma, en el hábitat, en el comportamiento, en la naturaleza del somormujo. ¿Ok? Ya por último, el ibis, que es la tercera ave que se menciona en este versículo, el ibis. Y esta palabra también se traduce del hebreo, porque todo esto viene originalmente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra ibis se traduce de la palabra hebrea yanshuv, y significa literalmente soplar, se relaciona con el viento, soplar. El ibis también es una ave acuática y es inmunda por lo que come y por lo que representa. Yo me sorprendía de esta ave, hermanos, muy antigua y muy conocida en la cultura egipcia. Antiguamente, esta ave ibis, parecido a una garza, más o menos tiene la apariencia de garza, pero no es garza, pero tiene la apariencia de una garza. Antiguamente era adorada en Egipto como representación del dios Tot. Y la alimentación de esta ave principalmente consiste en larvas, y ponga atención en esto, le gusta comer serpientes. Qué característico, ¿verdad? Y eso nos revela algo peligroso en lo espiritual. Le gusta alimentarse de serpientes, moluscos, lombrices, pequeños peces, insectos y crustáceos. Pero lo que a mí me llamó la atención es eso, que le encanta comer serpientes. De hecho, estaba yo leyendo que en los descubrimientos que han encontrado en las tumbas de Egipto, ya que es una cultura muy estudiada, han encontrado figuras de esta ave como parte de la adoración egipcia. Y en las figuras aparecen estas aves con cuerpo humano y la cabeza de esta ave, figuras con cuerpo humano y la cabeza del ibis, y son representadas tragando serpientes, comiendo serpientes. Al comer serpientes expresa inmundicia en aquellos que van buscando lo maligno, lo pagano, todo aquello que está en relación a prácticas demoníacas, idolátricas y satánicas. Esta ave desde la antigüedad se relacionó con lo pagano, con la idolatría. De hecho, era adorada en representación de un dios. El dios de los egipcios, Tot, lo representaban con el cuerpo de un hombre y la cabeza de esta ave picuda. Se miran imágenes de la antigüedad donde así aparece esa representación. Entonces, hermanos, esta ave expresa inmundicia con todo, o expresa inmundicia en aquellas personas que han caído en el error de prácticas paganas, en la adoración pagana, como símbolo, hermanos, de esas deidades, divinidades. Por ello, todo lo que tiene que ver con el paganismo, la idolatría, la falsa adoración, el falso culto pagano, aquellas prácticas paganas inmundas y reprobadas por Dios, hermanos, están expresadas en el ibis.
¿Qué es lo que podemos aprender o cuál es la enseñanza para nosotros? Que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en esas prácticas de idolatría, de paganismo, de hechicería, de brujería. Mire cuántas prácticas a veces que son de origen pagano todavía están dentro de los cristianos. A veces se mira tan inocente, pero lo he dicho, la lectura del horóscopo. Todo eso es paganismo. ¿Qué otra cosa? El creer en los amuletos. Aún dentro de los cristianos hay todavía que creen en esos hábitos supersticiosos. Por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, que hay un eclipse, que nace un niño, hay que curarlo del mal ojo. Y de todo eso, hermano, que es pura superstición. Aún a veces en el campo, en la agricultura, a veces, hermano, se practica todavía esas prácticas supersticiosas de colgarles a los árboles cintitas de color rojo. Y cuántas cosas, hermano, que se practican. Todo eso es paganismo. Todo eso es malo, todo eso es reprobado por Dios. Y Dios nos está diciendo: mira, Libis, su práctica, su hábito de comer serpiente. En la Biblia, ¿qué representa la serpiente? El diablo, lo satánico, lo maligno. Y Dios nos está diciendo: no practiques, no te alimentes de aquello que tiene que ver con los demonios. No te alimentes con prácticas inmundas, diabólicas, malignas, porque es inmundicia a los ojos de Dios. Esto es lo que Dios nos está enseñando por medio de estas tres aves de Levíticos 11:17, el búho, el somormujo y el ibis. Pónganse en pie, por favor. Hemos terminado.